Bien, pues ahora vamos a empezar a ver el tema de cinemática. Dentro de la cinemática vamos a analizar diferentes tipos de movimiento, como el movimiento rectilíneo uniforme, el rectilíneo uniformemente acelerado y tal vez otros temas, caída libre, tiro vertical, tiro parabólico. Pero para que podamos entender o abordar cada uno de estos temas, primeramente tenemos que ponernos de acuerdo con respecto a la terminología, es decir, los conceptos que vamos a utilizar. Distinguir el concepto de distancia y desplazamiento, rapidez y velocidad, entre otros que iremos viendo a lo largo de esta clase, ¿verdad? Entonces, bueno, el primer concepto lógico que hay que analizar es qué es la cinemática. Entonces, bueno, la cinemática, como acaba de aparecer en la pantalla, es una rama de la física, que bueno, a veces las definiciones dicen rama de la mecánica, también la cinemática es una parte de la mecánica se clasifica en estática, cinemática y dinámica, esa clasificación es muy conocida, pero esta rama de la mecánica, que podríamos decir simple y sencillamente rama de la física, se encarga del estudio de los diferentes tipos de movimiento, al margen de sus causas. Esto quiere decir que solo analiza las características de los diferentes tipos de movimientos, es decir, cómo es el movimiento rectilíneo uniforme o cuáles son sus características, cómo es, solamente cómo es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuáles son las características del tiro vertical, pero sin importar por qué. ¿Por qué en el tiro vertical un cuerpo se comporta de tal manera? Entonces, es a lo que se refiere. A veces se dice el aspecto geométrico del movimiento y se refiere a lo mismo, solo las características, sin importar las causas. Bueno, como hemos dicho, aquí tenemos que empezar a definir alguna serie de conceptos. Por ejemplo, los primeros dos conceptos que vamos a analizar son la distancia y el desplazamiento. La distancia es un concepto, un término que pues es muy conocido, que la gente en la vida cotidiana maneja, y el desplazamiento es un concepto un tanto cuanto más extravagante y que se utiliza más dentro de la física. Bueno, ¿a qué corresponde cada uno de estos conceptos? Dice la definición. La distancia, para empezar, la diferencia entre ambos empieza desde el inicio de la definición. Uno es una magnitud escalar y el otro es una magnitud vectorial, y eso ya hace muy distintas ambas características o propiedades. Ahí está la definición. Distancia es una magnitud escalar en la que solo interesa saber cuál fue la magnitud de la longitud recorrida por el móvil sin importar su dirección, mientras que el desplazamiento es una magnitud vectorial que corresponde a una distancia. Entonces es distancia, a fin de cuentas, sí, pero con una característica, medida en una dirección particular. Es decir, en esta distancia tenemos que indicar cuál es la dirección, y no es cualquier distancia, es una distancia que se mide entre dos puntos, el de partida y el de llegada. Seguramente quedan muchas dudas en cuanto leemos estas definiciones. Y para poder ir resolviendo estas dudas, vamos a considerar los siguientes ejemplos. Imaginemos la siguiente situación. A una persona le indican que tiene que correr por salud o por algún problema médico. Entonces a esa persona, su médico le indica que cada mañana tiene que correr 3 kilómetros. Ahí dice 2, pero no. Esta persona tiene que correr 3 kilómetros. Es una persona que no tiene auto y quiere aprovechar el tiempo, tiene muchas ocupaciones. Entonces, su plan es empezar a correr en un parque en donde hay una parada de autobús, ¿verdad? De empezar a correr en una parada y terminar de correr en otra parada de ese mismo parque. Sin embargo, entre ambas paradas solo hay una distancia de 2 kilómetros. ¿Recuerdas cuánto dije que le mandó el doctor correr? 3 kilómetros. ¿Cómo podría ser? Porque su intención es terminar en una parada para poder tomar su autobús e irse a su casa y prepararse para ir a su trabajo. Entonces, ¿cómo podría ser esta persona para correr sus 3 kilómetros, empezar en una parada y terminar en la otra parada? ¿Qué tendría que hacer esta persona? No es tan difícil de resolverlo. Seguramente ya a varios de ustedes se les ocurrió la respuesta. ¿Pasarse cuánto? ¿Un kilómetro? No, ¿verdad? Pasarse solo medio kilómetro de la segunda parada
con respecto a la que empezó a correr. Es decir, vamos a considerar que empieza a correr en la parada que vemos del lado izquierdo y termina en la que está del lado derecho. Entonces se pasa medio kilómetro, ¿verdad? Y luego corre medio kilómetro de regreso. Y entonces vamos a decir que empieza en la parada del punto izquierdo, vamos a llamarle el punto A y termina en el punto B. Se pasa medio kilómetro hasta donde llegó, fueron 2,5 kilómetros, medio kilómetro de regreso. Ahí están los 3 kilómetros que le mandó el doctor correr. Bueno, pues en todo ese recorrido que dio la persona, una fue la distancia y otra el desplazamiento. Dice la definición, la distancia es todo lo que corrió, lo que está relacionado con cuántas calorías bajó, cuánto se cansó, es la distancia, es más lo que le mandó el doctor. Es decir, la distancia fueron 3 kilómetros. Por cierto, la distancia se representa con la letra D, el desplazamiento se suele representar con una letra S y como es una magnitud vectorial, también pues necesitamos indicarlo y eso se hace a través de una línea horizontal que se pone sobre la letra que lo representa. Pero atendiendo a la definición del desplazamiento, ¿cuál sería el desplazamiento? 3 kilómetros, no, porque dice es una magnitud vectorial que corresponde a una distancia medida en una dirección. Entonces, primero tenemos que establecer la dirección. Tal vez podríamos hacerlo a partir de los puntos cardinales. Supongamos que en ese dibujo el norte está hacia arriba y el este hacia la derecha. Entonces, esta persona terminó al este de donde empezó. Entonces, la dirección ya la podemos establecer desde el principio. Dirección este. Pero ¿cuál fue la magnitud? La magnitud del desplazamiento se mide, para sacar esa magnitud hay que medir la distancia en línea recta del punto de partida al punto de llegada. No importa que se haya pasado. Entre el punto de partida y el punto de llegada, ¿qué distancia hay? 2 kilómetros solamente. Aunque él corrió 3 kilómetros, solo hay 2 kilómetros. Por lo tanto, el desplazamiento serían 2 kilómetros hacia el este, ¿verdad? Bueno, supongamos que no hay una segunda parada, solo hay una. Entonces, ¿qué haría la persona? Entonces no tiene otra más que empezar a correr y empezar y terminar de correr en esa parada. Entonces, ¿cuánto tendría que desde alejarse de esa parada para que al final corra sus 3 kilómetros que le mandó el doctor? Bueno, entonces en ese caso, el punto de partida y el punto de llegada serían la misma parada. Entonces, tendría que correr kilómetro y medio, alejarse kilómetro y medio y luego correr kilómetro y medio de regreso. ¿Cuánto corrió? ¿Qué distancia corrió? Lo que está relacionado con cuántas calorías quemó esa persona. Bueno, la distancia vuelve a ser 3 kilómetros. Y en este caso el desplazamiento, ¿cuál sería el desplazamiento? Si no hay distancia entre el punto de partida y el punto de llegada, porque esa persona terminó donde empezó, entonces tampoco hay desplazamiento. Y si no hay desplazamiento, si una magnitud vectorial no tiene magnitud, tampoco tiene dirección. Entonces su desplazamiento sería cero. No hubo desplazamiento. No, sí hubo, se alejó y luego regresó, sí, pero con respecto al punto de partida y el punto de llegada, no hubo desplazamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, la verdad es que es un concepto un poco extravagante, como había mencionado. Pensemos ahora en esta otra situación. Una persona que corre o que camina, vamos a decir que camina en una pista de atletismo, ¿sí? Y esta persona, pues, camina sobre la pista del punto A que acabo de marcar al punto B, que está justo enfrente, ¿sí? Pero lo hace sobre la pista. Entonces, ¿cuál fue la distancia y cuál fue el desplazamiento? Bueno, entonces, en este caso, tendríamos que, que definir cuáles son las dimensiones de una pista de atletismo. Una pista oficial de atletismo tiene dos tramos rectos de 100 metros y dos curvas de 100 metros. Por lo tanto, una vuelta completa es de 400 metros. Si midiéramos la longitud de toda la pista, serían 400 metros. Pero la persona no dio una vuelta completa. Empezó en A y termina en el punto que está justo enfrente. ¿Qué distancia? ¿Qué distancia recorrió? Bueno, ahí podrías ponerle pausa, pensar en una respuesta para que después veas si lo que voy a decir a continuación es correcto. Dijiste 200 metros, es correcto, ¿verdad? Corrió un tramo de un recto de 50 metros, luego la curva 100 metros, dirían 150, y otros 50 metros sobre la segunda recta. En total, recorrió 200 metros, ¿verdad? Pero, ¿y el desplazamiento? ¿Cuál fue el desplazamiento? Para poder determinar cuál es el desplazamiento necesitaríamos conocer el ancho de la pista de atletismo.
porque el desplazamiento se mide en línea recta. Entonces, si el ancho de la pista de atletismo son 65 metros, bueno, entonces la distancia entre el punto de partida y el punto de llegada serían 65 metros. Ese sería el desplazamiento. Pero como es una magnitud vectorial, necesitamos indicar la dirección. Digamos que continuamos con con la misma referencia, con la misma convención, el norte hacia arriba, el este hacia la derecha. Por lo tanto, si empezó en A y terminó en B, entonces terminó al sur de donde empezó. Por lo tanto, el desplazamiento serían 65 metros hacia el sur. ¿Verdad? Entonces, bueno, como podemos a decir, es algo raro. En realidad, al atleta, al, al corredor de carreras, ¿qué le importa? ¿El desplazamiento o la distancia? La verdad es que le importa la distancia, no tanto el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento vendría a ser una cosa extraña, se comportaría, digamos que la persona empieza a correr en A y empieza a dar varias vueltas. Por cierto, antes de plantear lo que voy a decir, imaginemos que da una vuelta completa. Si da una vuelta completa, la distancia serían 400 metros. ¿Sí? Si fue de A, la distancia son 400 metros sobre la pista, mientras que el desplazamiento nuevamente vuelve a ser cero, porque termina donde empezó. Y si da dos vueltas completas, empezó en A y terminó en A, pero dando dos vueltas, la distancia sería 800 metros, pero el desplazamiento vuelve a ser cero. Cada vez que regresa A, si tomamos como punto de partida ese punto, ¿verdad? Y tres vueltas, 1200 metros, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, durante el día, terminamos el día donde empezamos, entonces nuestro desplazamiento al fin del día fueron cero, porque terminamos en nuestra cama, no hubo desplazamiento, ¿verdad? Pues como decíamos, el desplazamiento es una cosa extraña. La persona a medida que va corriendo por la pista de atletismo, su desplazamiento se comportaría como un limpiaparabrisas, pero que aumenta de longitud. ¿Sí? A medida que va dando vuelta en la pista de atletismo, incluso ese desplazamiento, como podemos ver, puede ir aumentando, luego disminuyendo, luego volver a aumentar, luego volver a disminuir, para que vuelva a ser cero cuando regresa al punto de donde empezó a correr. ¿Sí? Y nuevamente da una vuelta y el desplazamiento puede aumentar y disminuir, mientras que la distancia siempre iría aumentando y aumentando a medida que esa persona va dando vueltas sobre la pista de atletismo. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué vemos este concepto tan extravagante, tan extraño en la física? Porque es interesante, pero lo que calculamos con esas fórmulas a las que le llamamos fórmulas de distancia, en realidad no es la distancia, es la magnitud del desplazamiento. El desplazamiento está más relacionado con la posición del móvil, en dónde se encuentran. Lo que me indica más bien es dónde se encuentra y no tanto qué distancia ha recorrido. Entonces, ¿bajo qué condiciones la magnitud del desplazamiento sería igual a la distancia? Siempre y cuando el desplazamiento fuera en línea recta y sin retornos. Ya vimos que en el primer ejemplo que puse hubo un retorno y no fueron iguales. Si el movimiento es en línea recta y sin retorno, en ese caso sí podemos llegar a confundir distancia con desplazamiento, que no son cosas iguales, porque el desplazamiento lleva dirección, ¿verdad? Por eso en el movimiento rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente acelerado, solemos llamarle a la fórmula de distancia. Pero aún así no es distancia, es desplazamiento lo que se calcula, ¿verdad? ¿En dónde está el móvil? No tanto qué distancia ha recorrido. Sí, la verdad es que no se debería utilizar la D, se debería utilizar la S. Aunque es que el problema es que tampoco calculamos el desplazamiento porque no nos indica la fórmula la dirección. En fin, puede resultar un poco confuso, pero es que el desplazamiento es lo que calculamos con las fórmulas, aunque le llamemos fórmulas de distancia. Bien, estos fueron los conceptos de distancia y desplazamiento. Entonces vamos a ilustrarlo con dos ejemplos, así muy sencillos. Veamos el primer ejemplo. Juan camina 5 kilómetros hacia el norte, 4 kilómetros al este y 2 kilómetros al sur. ¿Cuál es la distancia y el desplazamiento de su recorrido? Si ya te quedó un poco claro los conceptos de distancia y desplazamiento, puedes también entender cuál de esas dos magnitudes podemos calcular o indicar de manera directa. En la distancia es algo que ya podemos calcular mentalmente. Caminó 5 kilómetros, luego 4, luego 2, entonces caminó en total, si sumamos 5, 4 y 2, 11 kilómetros. Esa es la distancia. Mientras que para el desplazamiento, ¿verdad? Bueno,
Distancia 5 más 4 más 2. No hay más. Lo que va a desgastar sus zapatos, el número de kilómetros que caminó, ¿verdad? Entonces, mientras que para el desplazamiento no lo podríamos sacar directamente. Tendríamos que ir trazando el camino que siguió Juan al caminar, ¿verdad? Del desplazamiento, tendríamos nuevamente que establecer una convención de hacia dónde está el norte y hacia dónde está el este. Vamos a seguir con la misma convención, establecer una escala, así vamos a hacer los trazos. No puedo trazar en una hoja una distancia de 5 kilómetros, ¿verdad? Entonces, si calculamos, tendremos que establecer una escala, tal vez decir que 1 kilómetro es igual a 1 centímetro. Entonces, 5 kilómetros sería una línea de 5 centímetros, 4 kilómetros una línea de 4 centímetros, 2 kilómetros una línea de 2 centímetros, ¿verdad? Entonces, bueno, si trazamos esos desplazamientos, ¿cómo los representaríamos? 5 kilómetros al norte, una línea de 5 centímetros hacia arriba, porque el norte va hacia arriba. Con nuestra reglita trazamos 5 centímetros hacia arriba. Luego, tendríamos que trazar una línea de 4 centímetros hacia dónde? A partir del punto final, ¿verdad? Serían 4 centímetros hacia la derecha, porque en nuestra convención el este queda a la derecha. Y finalmente 2 centímetros hacia abajo, porque el sur queda hacia abajo. Y después de hacer todo ese trazo, ya podríamos trazar el desplazamiento, que sería la distancia entre el punto de partida y el punto de llegada. Medirlo y a partir de esa escala sacar el resultado. Entonces tú puedes hacer esos trazos y luego unir el punto inicial con el punto final. Maestro, es como el método del polígono, ¿no, maestro? Es que en realidad es el método del polígono. Podemos considerar que cada desplazamiento es una magnitud vectorial y los vamos sumando de manera vectorial, aunque podríamos cambiar el orden incluso. Si ya hiciste tus trazos, y si no te sugiero que le pongas pausa para que compruebes que tu resultado es el correcto, ¿cuál sería la magnitud del desplazamiento? Entonces, si ya lo hiciste, tendría que medir 5 centímetros la línea roja. Pero como es una magnitud escalar, también tenemos que indicar la dirección. Para eso tal vez tengamos que trazar una línea horizontal o medir tal vez a partir del norte. Y eso haría una diferencia en el desplazamiento y cómo vamos a indicar el desplazamiento. Aunque bueno, en la mayoría de los casos yo suelo utilizarlo siempre con respecto a una línea horizontal. Pues sacas tu transportador y mides el ángulo, no hay de otra, el ángulo tiene que ser el que voy a poner a continuación. Puedes poner otra vez pausa y medir el ángulo, a ver si lo que voy a indicar a continuación es lo que tú obtienes cuando sacas tu transportador, poniendo el centro en el inicio del desplazamiento, ¿verdad? Ese ángulo tiene que ser de unos 41 grados. Entonces el desplazamiento, volviendo a la escala, con la escala que estábamos utilizando, si 1 centímetro es 1 kilómetro, el desplazamiento serían 5 kilómetros con un ángulo de 41 grados hacia el norte medido desde el este, ¿no? ¿Sí? Porque si lo midiéramos desde el norte, sería el ángulo complementario. Entonces, este ángulo, pues los dos suman 90 grados, y este es de 41 grados, este sería de 49. Entonces, también esa misma dirección se podría indicar como un ángulo de 49 grados mm, al este medido desde el norte. Pero bueno, vamos a siempre medirlo desde el este o desde el oeste, ¿verdad? Entonces, así se tendría que indicar la dirección. Que en este caso la magnitud también la pudimos haber encontrado con el teorema de Pitágoras, fácilmente, ¿no? Ahí podemos complementar un triángulo rectángulo en el que la línea roja sea la hipotenusa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, la base serían 4 centímetros, la misma longitud que la línea amarilla. Y la altura sería la diferencia entre 5 y 2, ¿estás de acuerdo? Entonces ahí serían 3 centímetros, ¿no? Entonces sería sacar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. En este caso se puede porque todas las direcciones eran perpendiculares o paralelas algunas. Entonces, bueno, pues aplicando el teorema de Pitágoras, ¿qué decía? ¿Te acuerdas? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Hemos utilizado tanto esa fórmula, incluso a veces nos acordamos más de la fórmula despejando la hipotenusa, y entonces la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, en donde los catetos son 4 centímetros y 3 centímetros. Entonces, si lo sacamos con el teorema de Pitágoras, sería raíz cuadrada de 3 centímetros al cuadrado más 4 centímetros al cuadrado. 3 al cuadrado serían 9 kilómetros cuadrados, o incluso con las unidades originales, 4
al cuadrado, 16 al cuadrado, la suma de 9 y 16, 25 y kilómetros cuadrados, y al sacar la raíz de eso, 5 kilómetros. En este caso pudimos haberlo sacado por el teorema de Pitágoras, ¿no? Bueno, otro ejemplo, un poquito mm, más laborioso, aunque en realidad es igual de sencillo, prácticamente igual de sencillo que este. Imaginemos lo siguiente: un automóvil se desplaza 2 kilómetros al sur, 3 kilómetros al este y 7 kilómetros al sureste. Si no me indican el ángulo y solo me dicen sureste, pues vamos a considerar que está a 45 grados tanto del sur como del este, la dirección que parte justo a la mitad de ese cuadrante, ¿no? Entonces, bueno, sigamos con la misma escala: 1 centímetro, 1 kilómetro. Entonces, 2 kilómetros al sur, puedes ir atrasándolo y puedes ir poniendo las pausas que requieras a este video. Los 2 kilómetros al sur, con esa escala, ¿cómo lo trazarías? 2 centímetros hacia abajo, ¿no? Bueno, 2 centímetros hacia abajo. Bueno, perdón, antes de eso, la distancia, ¿cuál sería la distancia? Simple y sencillamente la suma de las tres distancias parciales, no tiene mayor complicación. 2 más 3 más 7, 2 y 3, 5 y 7, 12, ¿no? 12 kilómetros. Pero el desplazamiento tendríamos que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces, preguntaba, 2 kilómetros al sur, ¿cómo lo representaríamos? 2 centímetros hacia abajo. Después, en la punta de esa flecha, tendríamos que trazar 3 centímetros para representar los 3 kilómetros al oeste, el oeste hacia la izquierda, 3 centímetros al oeste. Y para trazar los siguientes 7 kilómetros vamos a necesitar primero medir el ángulo, 45 grados. El sur es hacia abajo, el este hacia la derecha, entonces pues, tenemos que trazar una línea que vaya hacia abajo y hacia la derecha. Que una hacia arriba y hacia la derecha es noreste, hacia arriba y hacia la izquierda es noroeste, hacia abajo y hacia la izquierda suroeste. Pero aquí dice sureste, no queda de otra más que sea una línea en diagonal hacia abajo y hacia la derecha. En la punta de la flecha verde tendríamos que poner la punta del transportador, medir un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Y entonces ahora sí trazar la línea de 7 centímetros. Entonces, ya, pues ahora sí podemos trazar la distancia de donde empezó ese automóvil a donde termina. La definición de desplazamiento: distancia en línea recta entre el punto de partida y el punto de llegada. Y entonces, si para indicar su dirección hay que poner también una línea horizontal en el origen para poder sacar las dos características. Puedes hacer estos trazos, ponerles pausa, ¿verdad? Para que te autoevalúes, ¿no? Entonces, bueno, si ya hiciste todos esos trazos, ya le pusiste pausa y me hiciste caso, entonces la longitud de la línea roja sería de 7.2 centímetros y su ángulo, ¿verdad? Si lo hicimos con mucho cuidado, sería de 74 grados. Bueno, entonces el desplazamiento serían 7.2 centímetros, ¿no? ¿Verdad? El desplazamiento, para poderlo sacar, tenemos que regresar a la escala, que en este caso la escala es muy sencilla: 1 centímetro es 1 kilómetro. Entonces, por lo tanto, ya el desplazamiento realmente sería de 7.2 kilómetros con un ángulo de 74 grados, ¿verdad? Al sur, medido desde el este, lo estamos midiendo a partir de esta línea, entonces esta línea representa el este, o sería hacia el sur, medido desde el este, ¿verdad? Bueno, entonces, como hemos mencionado, este concepto está más relacionado con la ubicación del móvil. Por ejemplo, digamos que no se tratara de saber cuántos kilómetros o cuánta gasolina ha consumido el coche, sino en dónde está. ¿Verdad? Ese coche tiene un GPS, lo robaron y por ahí lo rastrean y dice el GPS no va a indicar por dónde se fue el coche, en dónde está. El GPS nos podría indicar: se encuentra a 7.2 kilómetros con un ángulo de 74 grados al sur del este. ¿Hacia dónde está, verdad? ¿Y por qué es importante este concepto? Bueno, como también ya hemos mencionado, las fórmulas de cinemática que utilizamos para calcular distancia no nos indican realmente la distancia, sino la posición. Están más relacionadas con la posición del objeto. Aunque la representemos con la letra D y a veces utilizamos esa expresión distancia, en realidad nos sirven para calcular el desplazamiento, ¿verdad? Ahora vamos a ver otros dos conceptos que también se pueden confundir, que son diferentes: la rapidez y la velocidad. Muy bien, entonces, pues, ¿qué es la rapidez? Bueno, eh, pues para no dar tantos rodeos, que es algo que casi no se me da,
Para no dar tantos rodeos, en pocas palabras, la rapidez es a la que en la vida cotidiana todos le llamamos velocidad. O en otras palabras, a lo que le llamamos velocidad en la vida cotidiana es un término que está mal empleado. A eso a que nos referimos como velocidad se le llama rapidez. Y entonces, ¿cómo definirías la rapidez? Es eso que se mide en kilómetros por hora, ¿no? O en metros sobre segundo. Y entonces decimos, ese auto va muy rápido porque iba como a 200 kilómetros por hora. ¿Qué diferencia habría entre ese auto u otro que se mueve a 80 kilómetros por hora? ¿Qué diferencia habría en su movimiento? Decimos que uno va más rápido que el otro, pero para no ser redundantes, no podemos decir rapidez, ¿qué tan rápido se mueve un auto? No, no puede ser esa la definición. Entonces, bueno, ¿cuál sería la definición? Dice ahí, es una medida y es simple y sencillamente buscar un sinónimo de rápido, a prisa, es una medida de qué tan aprisa se mueve un objeto, ¿sí? También queda claro que para poder definir la rapidez, eso que se mide en kilómetros por hora, no basta con indicar la distancia. Es decir, ejemplo, digamos que dos vehículos se desplazan, uno recorre 100 kilómetros y otro recorre 200 kilómetros. ¿Cuál se movió más rápido? El que se desplazó, el que recorrió 200 kilómetros, no necesariamente, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta el tiempo. Y también no solo basta con el tiempo, pensemos en la siguiente situación. Un alumno y una alumna los lleva a su papá a su trabajo, a la escuela, ¿no? Y el alumno tardó 40 minutos en llegar a la escuela y la alumna tardó 20 minutos en llegar a la escuela. ¿Cuál de los dos padres manejó más rápido? El del alumno o alumna que llegó en 20 minutos, no necesariamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hay que tomar en cuenta la distancia. Entonces hay que tomar como referencia la distancia y el tiempo en el que se recorre esta. Ahora que son tan comunes los medios de transporte, es un concepto que no es nada complicado entenderlo y es muy cotidiano. Entonces, la rapidez es a lo que le llamamos generalmente velocidad. Entonces, bueno, ¿qué ejemplos tendríamos de rapidez? Ejemplos de rapidez, si es lo que le llamamos velocidad. ¿Cómo lo vamos a representar? Bueno, pues ahorita lo mencionamos, pero un ejemplo sería 50 kilómetros por hora, 20 metros por segundo, 70 millas por hora, 35 pies sobre segundo. Vemos que en las unidades de rapidez tenemos combinadas unidades de distancia con unidades de tiempo. Y también estamos acostumbrados a no confundimos. Por ejemplo, si un vehículo se movía a 50 kilómetros por hora, ¿quiere decir que recorrió 50 kilómetros? No. Pudo haber recorrido apenas unos cuantos metros y tener esa rapidez. ¿Quiere decir que se movió una hora? Tampoco. Lo único que me indican es qué tan a prisa se movía el objeto. Y, y nosotros tenemos una idea relativamente clara de qué es a prisa y qué es lento, ¿no? Un jet muy rápido, un coche Fórmula 1 igual muy rápido, pero menos rápido que el jet, y un auto menos rápido. Y si así seguimos, podríamos terminar con un caracol. Se mueve con muy poca rapidez, ¿verdad? Entonces, entre más lento, menor la rapidez, entre más rápido, mayor la rapidez, no tiene mayor complicación. Bueno, entonces si esa es la rapidez, entonces ¿qué es la velocidad? ¿Verdad? Entonces la velocidad, bueno, para empezar, nuevamente, una es una magnitud vectorial y otra es una magnitud escalar. La rapidez es una magnitud escalar. En ninguno de los ejemplos puse dirección, así que podríamos incluirle a esa definición magnitud escalar que indica qué tan a prisa se mueve un objeto, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial. Y como toda magnitud vectorial, para quedar bien definida, necesita las dos características, magnitud y dirección. Esta en particular, para quedar bien definida, requiere que se señale, además de la rapidez de un móvil, su dirección y sentido. O su dirección, ¿verdad? Podríamos dejar así la definición. Entonces, podríamos decir que la velocidad es más completa que la rapidez. Entonces, ¿cuáles serían ejemplos de la velocidad? Entonces, pues un ejemplo sería rapidez, pero con dirección. Ah, profesor, entonces si le ponemos dirección a la rapidez, eso es velocidad. Sí, pues entonces no hay que ponerle dirección. Los ejemplos, 50 kilómetros hacia adelante, 20 metros sobre segundo hacia arriba, 70 millas por hora al suroeste, perdón, 35 pies sobre segundo hacia la izquierda. Pues qué ganas de complicarse, ¿no, profesor? Entonces nada más le ponemos la dirección a la rapidez. Sí,
pero más bien lo tenemos que ver al revés. La rapidez es la velocidad, pero sin dirección, como si a la velocidad le quitáramos algo. En otras palabras, la rapidez es una parte de la velocidad, ¿sí? Entonces, la velocidad se representa como con B y entonces con su marca que indica que es una magnitud vectorial, con su testa, ¿verdad? Entonces, si ese es un ejemplo de velocidad, bueno, ¿cuál sería su módulo? Si no mal recuerdan, si pongo una magnitud vectorial entre dos barras, a eso se le llama módulo o magnitud y solo representa la pura magnitud sin dirección. Entonces, ¿cuál sería el módulo de la velocidad? 70 millas por hora. Ah, o sea, el módulo de la velocidad es una rapidez. Sí, sí, porque una rapidez es como la velocidad sin dirección. Por eso también se define, como acabo de poner, como una cantidad escalar que corresponde a la magnitud de la velocidad. O sea, la rapidez es una parte de la velocidad, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿un velocímetro indica realmente la velocidad? ¿Qué indica un velocímetro? En realidad indica la rapidez, solo me dice qué tan aprisa se mueve el cuerpo, no me indica hacia dónde. Entonces, aunque a los alumnos les suele causar gracia, su nombre correcto sería un rapidómetro o un rapidímetro, algo por el estilo, pero no es un velocímetro. ¿Qué necesitaría el mal llamado velocímetro para que realmente lo fuera? Para que indicara la velocidad. Necesitaríamos otro medidor, pero de la pura dirección, ¿verdad? ¿Y cuáles son los medidores de dirección? Una brújula. En ese caso sí podríamos decir que contamos con un velocímetro, ¿verdad? Bueno, entonces ahora consideremos la siguiente situación, porque ya vamos a hablar de diferentes tipos de movimiento. Imagínate que tenemos un auto que tiene una fuga de aceite, ¿sí? Está goteando el aceite. Y casualmente cae una gotita de aceite cada segundo, de manera continua. Cada segundo está cayendo una gotita de aceite. Entonces, mientras se mueve el auto, ese móvil, entonces va dejando una mancha de aceite aquí, una por allá, una más allá. Imagínate que ese auto en un intervalo de tiempo deja las manchas de aceite como se muestra a continuación. ¿Sí? Observa cómo se van presentando. Son las manchas que deja, bueno, si vamos contando, uno, dos, bueno, vamos a decir que la primera mancha cayó en el segundo cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, durante 7 segundos, así quedaron las manchas de aceite. En otro intervalo de tiempo, las manchas de aceite fueron quedando de la siguiente manera. ¿Sí? Otro intervalo de tiempo. ¿Qué diferencia diríamos que hay en la forma de moverse? El intervalo de tiempo es el mismo. Cada mancha de aceite se marca cada segundo. También en este caso fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos de movimiento. Entonces el intervalo de tiempo es el mismo. Bueno, sí, recorrió más distancia, sí, pero aparte de eso, ¿qué diferencia notamos? En el primer caso, la separación entre las manchas es equidistante, es la misma separación entre una mancha y en la otra, y en la siguiente, la separación se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué diferencia dirías que hay en el movimiento? Hay un concepto que vamos a ver más adelante, aceleración. En el segundo caso se está moviendo con un movimiento acelerado y en el segundo, ¿cómo diríamos que es ese movimiento? Ahorita vamos a hablar del primer caso en particular. El segundo caso es más complejo y lo vamos a ver más adelante. Imagínate ahora que en otro intervalo de tiempo las manchas de aceite quedan así. Ahora las distancias se van reduciendo. ¿Qué está haciendo ese auto? Se está frenando, está desacelerando, ¿verdad? Bueno, entonces eh, ahí estamos viendo dos tipos de movimientos. Sí, la verdad es que el segundo y el tercer ejemplo caen en el mismo en la misma categoría de movimiento. En realidad son dos tipos de movimiento. Aunque en un caso está aumentando y en otro caso disminuyendo la rapidez, caen en el mismo tipo de movimiento. A partir de estos ejemplos vamos a definir el concepto de rapidez constante. ¿Qué es la rapidez constante? Bueno, si nos concentramos solo en la palabra constante, constante es algo que no cambia. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de rapidez que no cambia, entonces es que es un móvil que se mueve siempre igual de aprisa.
Es decir, como si en un auto estuviéramos viendo el mal llamado velocímetro y viéramos que la aguja siempre marca la misma medida, 50 kilómetros por hora todo el tiempo. ¿En cuál de los dos casos, perdón, en cuál de los tres ejemplos diríamos que el móvil se recorrió con rapidez constante? ¿Sí? ¿El primero, el segundo o el tercero? Creo que es un poco claro que sería en el primer caso. Pero entonces, ¿qué característica tiene el movimiento del primer caso en el que tiene rapidez constante? ¿Cómo definiríamos la rapidez constante? ¿Qué característica tiene? Si estás de acuerdo, es un movimiento en el que el móvil se desplaza recorriendo distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí? Estas son las distancias iguales. Los tiempos iguales, digamos que los intervalos son de un segundo, mientras que en este caso las distancias se van incrementando cada vez más. En el segundo caso, en el tercer caso se van reduciendo. No hay rapidez constante. Solo en el primer ejemplo, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí? Pero algo que tienen en común esos tres movimientos, que sí tienen en común, es que el movimiento fue rectilíneo. Si trazamos una línea recta, esa línea recta pues pasaría por todas las marcas de aceite en cada uno de los casos. Sin embargo, no se necesita que el movimiento sea rectilíneo. Ahora imagínate que el coche se está desplazando en una curva o en una pista circular. Vamos a decir que la pista es circular, sigue con su fuga de aceite, pero ahora las manchas de aceite quedan de la siguiente manera. Recuerda, la gotita de aceite cae a intervalos de tiempo regular, una gotita de aceite cada segundo, ¿no? Entonces imagínate que queda la marca de las manchas de aceite de este tipo. Bueno, ya está oxidando el motor porque ahora ya quedaron un poquito cafés las manchas de aceite, ¿verdad? Entonces quedan equidistantes también, como si marcaran las horas del reloj, algo así, algo por el estilo. En este caso, ¿el móvil también tendría rapidez constante? La respuesta es sí, porque recordemos que la distancia, y es que esa definición hace referencia a la distancia, se mide independientemente de la trayectoria que siga. Entonces, si mido la distancia entre cada una de esas manchas, la distancia sigue siendo equidistante, es decir, las distancias son iguales. Entonces, también se están recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Por eso, hay que añadirle a esta definición que es un movimiento en el que se recorren distancias iguales en tiempos iguales sin importar su trayectoria, es decir, si el móvil se mueve en línea recta o si sigue una trayectoria curva, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el concepto de rapidez constante. ¿Y cuál sería la definición de velocidad constante? Fíjate que en un caso, tanto la rapidez como la velocidad es constante, pero en otro caso solo la rapidez es constante. Pero bueno, para poder entenderlo, ¿qué es la velocidad constante? Bueno, velocidad constante, como hemos dicho, constante es algo que no cambia, ¿no? Entonces, ¿qué sería velocidad constante? Pues aquella en la que, y bueno, y recordando, ¿qué característica tiene una velocidad? Tiene magnitud. ¿Cómo le llamamos a la magnitud de la velocidad? Magnitud de la velocidad es la rapidez y su dirección hacia dónde se mueve, qué tan rápido y hacia dónde se mueve. Entonces, para que la velocidad sea constante, la rapidez, tanto la rapidez como la dirección tienen que ser constantes. Por cierto, también algo que se me olvidaba mencionar. Bueno, entonces, ¿cómo distinguimos la velocidad de la rapidez? Tal vez ya lo puse en los minutos anteriores y no lo indiqué. Si pongo una B con testa, entonces eso es velocidad. Si le quito la testa, aunque también es B de velocidad, pero sin testa, ahí a lo que nos referimos es a la rapidez, ¿verdad? Entonces, B con rayita encima es velocidad, B sin rayita arriba es rapidez. Entonces, ahora, ¿cómo se tendría que mover algo para que su dirección no cambie? O en otras palabras, cómo es la trayectoria de algo que siempre se mueve en la misma dirección. Si estás de acuerdo conmigo, tendría que ser un movimiento en línea recta. Por eso la velocidad constante es aquella en la que tanto la rapidez como la dirección es constante. ¿Y qué es la rapidez constante? Un movimiento en el que se recorren distancias iguales en tiempos iguales y en línea recta. ¿Sí? Entonces, que un coche se mueva todo el tiempo igual de rápido, pero siempre al suroeste, por ejemplo. Entonces, en el ejemplo anterior, puse dos ejemplos de rapidez constante. ¿Cuál de ellos tendría velocidad constante y cuál no tendría velocidad constante? Bueno, tú puedes ir pensando la respuesta, al final la mencionaré, no es tan difícil de distinguirlo, pero si todavía queda duda, consideremos un ejemplo. Pero antes vamos a definir qué es la velocidad variable.
La velocidad variable es una velocidad que cambia, es lo contrario de velocidad constante. Variable que cambia, constante que no cambia. Entonces, ¿cuándo cambia la velocidad? Cuando cambia su magnitud, es decir, cuando acelera o frena un móvil, pero también cuando cambia su dirección. ¿Sí? Entonces, la rapidez para que cambie solo se tiene que mover más rápido o menos rápido el móvil. Pero en el caso de la velocidad cambia también cuando cambia la dirección. Por eso, la velocidad variable es un movimiento en el que el móvil modifica ya sea su rapidez o su dirección. Entonces, bueno, pues para ilustrar la diferencia entre velocidad constante y rapidez constante, ahora sí consideremos el siguiente ejemplo. Imaginémonos que un vehículo se mueve en una pista, está en una pista de NASCAR muy larga. Esta pista vamos a decir que tiene dos tramos rectos de 4000 metros y dos curvas de 4000 metros. Tal vez estoy muy perdido con las dimensiones de una pista de NASCAR, pero vamos a decir que esa es su longitud. Es decir, serían 16 kilómetros en total, ¿no? Dos curvas de 4000, dos rectas de 4000, 16000 metros, ¿verdad? Son 16 kilómetros. Entonces, se pretende analizar el rendimiento de un piloto que también está conduciendo. Entonces el equipo va a medir el tiempo que transcurre a medida que va recorriendo esa pista, ¿no? Entonces va a tomar el tiempo cuando entra la primera recta, ¿verdad? Ahí a partir del punto, de ese punto, empieza a correr el cronómetro. Y luego va a volver a tomar el tiempo en el punto B, cuando entra en la primera curva, nuevamente cuando sale de esa curva, cuando entra en la segunda curva, vuelve a tomar el tiempo el equipo y finalmente cuando da una vuelta completa. Entonces, a partir del punto A se empieza a tomar el tiempo. En ese punto corre el tiempo, son 0 segundos. Cuando ese auto pasa por el punto B, digamos que han transcurrido 50 segundos. Cuando pasa por el punto C, casualmente han pasado 100 segundos. Ah, qué coincidencia, no tiene que ser así, es un ejemplo. Cuando ha pasado por el punto D, digamos que han transcurrido 150 segundos y finalmente completa una vuelta regresando al punto A, que por cierto, del principio al final su desplazamiento sería cero por lo que hemos dicho anteriormente, en 200 segundos. A lo largo de todo eso, de ese recorrido, algo permaneció constante. Vamos a ver si quedó claro todas las definiciones, las dos definiciones anteriores. ¿Qué permaneció constante? ¿La rapidez o la velocidad? Piensa en tu respuesta. ¿Qué fue constante? ¿Rapidez o velocidad? Bueno, por cierto, mientras puedes pensar más eh, la respuesta, en su forma más básica, la rapidez se calcula como el cociente o la división de la distancia entre el tiempo. ¿Sí? Pero vamos a después a ver que esa fórmula es válida solo para un tipo de movimiento. Y, y si la utilizamos para todos los tipos de movimientos, calcularíamos una rapidez especial, la rapidez media que vamos a mencionar más adelante. Pero en su forma más básica es distancia sobre tiempo. ¿Cuánto me daría el resultado de calcular la rapidez con los diferentes intervalos de tiempo? Es decir, cuando fue del punto A al punto B, si tomo la distancia y el tiempo que pasaron entre esos dos puntos, ¿a qué sería igual la rapidez? Serían 4000 entre 50, ¿verdad? Y si lo quisiera calcular de los 0 segundos a los 100 segundos, es decir, eh, empezando aquí, es como siguiendo toda esa línea que está trazada hasta aquí, pues entonces la rapidez serían 8000 entre 100. Y si lo compruebas con tu calculadora, el resultado te daría lo mismo, te daría un 80. Y si ahora utilizamos como intervalo de los 0 a los 150 segundos, bueno, llevamos 8000 metros, todavía habrían otros 4000 metros, serían 12000 metros entre 150 segundos. Y si tomamos como referencia toda la vuelta completa, entonces serían 16000 metros en 200 segundos. En todos los casos obtengo el mismo valor. Así que hay algo constante. En todos los casos me da 80 el resultado. 4000 entre 50, 8000 entre 100, 12000 entre 150 y 16000 entre 200. ¿Pero qué es constante? La rapidez, ¿verdad? Pero entonces, pero la velocidad no es constante. Entonces la pregunta es, ¿y por qué decimos que la velocidad no es constante? ¿Verdad? Seguramente ya varios de ustedes tienen la respuesta.
Alguien podría argumentar, bueno, profesor, pero es que tiene que frenar al tomar una curva. Bueno, sí se podría tomar una curva sin reducir la velocidad si uno se está moviendo relativamente lento. 80 metros por segundo también por otro lado podría parecer una velocidad lenta. Después vamos a ver que no es tan lenta. En kilómetros por hora correspondería a unos 288 kilómetros por hora. Veremos posteriormente cómo podemos hacer la conversión entre ambas unidades de rapidez. Entonces, pero para un piloto de NASCAR, por ejemplo, Fórmula Uno, esa es una rapidez relativamente baja. Ahí se manejan rapideces de 300, 350, cerca de 400 kilómetros por hora. Así que podría fácilmente el piloto tomar la curva sin frenar en ese caso, ¿verdad? Además son curvas amplias. Bueno, entonces la rapidez es la misma, pero decíamos, pero ¿por qué decimos que la velocidad no es constante? Seguramente ya lo pensaste un poco más, y es que aunque se mueve igual de rápido en todo el camino, no se mueve con la misma dirección, ¿sí? Entonces, en el primer caso, por ejemplo, digamos cuando el coche va en ese punto, en todo el tiempo se mueve a 80 metros por segundo. Sí, pero en ese punto su velocidad ya no sería igual que en este otro punto, ni en este otro punto, porque se está moviendo con diferentes direcciones. Supongamos que volvemos a poner los puntos cardinales como los hemos estado poniendo en toda esta clase. En el primer punto que apareció, pues su velocidad, ya no su rapidez, aunque en todos los casos la magnitud va a ser 80, en el primer caso serían 80 metros sobre segundo hacia el este. En el segundo caso, 80 metros sobre segundo hacia el norte. Ya no se mueve con la misma dirección. Si continuamos, entonces ahora en la tercera posición, pues como ya seguramente lo notaste, la velocidad, mientras que la rapidez sigue siendo 80 metros sobre segundo, ahora la velocidad es 80 metros sobre segundo hacia el oeste. Y bueno, en la última posición que indicamos al principio, la rapidez es 80 metros sobre segundo hacia el sur. Esto no quiere decir que la rapidez solo es norte, sur, este u oeste, ¿no? En las curvas, por ejemplo, esa rapidez, especialmente la que va hacia el sur y hacia el norte, es una rapidez en un instante específico. ¿Verdad? A medida que el coche se encuentra en la curva, va a ir cambiando. Por ejemplo, en ese punto, ¿cuál sería la dirección? Mientras que la rapidez, la magnitud se conserva, en ese punto la rapidez tendría dirección suroeste, ¿verdad? 80 metros sobre segundo al suroeste con un cierto ángulo. Pero mientras pasa de ese punto al punto que habíamos analizado anteriormente, seguirá moviéndose hacia el sureste, pero con diferentes ángulos, ¿verdad? Entonces notamos que pues no se conserva la velocidad porque cambia la dirección, ¿verdad? Entonces, como vimos en la definición de velocidad constante, para que la velocidad sea constante, tanto la rapidez como la dirección se tienen que conservar. Por eso ahora la pregunta que surge, ¿verdad? Esta que vuelvo a poner es, ¿hubo algún intervalo de tiempo en el que la velocidad haya sido constante o nunca fue constante? Nunca hubo, ya quedamos que la rapidez fue constante, pero nunca hubo velocidad constante. Bueno, tal vez ya encontraste la respuesta correcta, sí, en ciertos intervalos de tiempo. ¿Durante qué intervalos de tiempo? ¿Estás de acuerdo que de los 0 a 50 segundos, tanto su velocidad como su rapidez fueron constantes? Sí, porque en todo ese intervalo de tiempo, la velocidad, la dirección apuntó hacia el este, ¿verdad? Ahora, y también de los 100 a los 150 segundos, la, la velocidad fue constante, ¿verdad? Porque en todo ese intervalo de tiempo se estuvo moviendo hacia el oeste. Bueno, también tomemos en cuenta que pues pusimos intervalos de tiempo regulares, pero si hubiéramos puesto intervalos de tiempo variables, por ejemplo, que en el primer tramo hubieran sido 50 segundos y en el segundo 60 y en el tercero 40, bueno, en ese caso pues ya ni la rapidez hubiera sido constante, ¿verdad? Entonces, si la rapidez no es constante, automáticamente la velocidad no es constante. Sí, perdón por tanta redundancia, pero entonces la velocidad para que sea constante depende de dos cosas. En primer lugar, que la rapidez sea constante. Si la rapidez no es constante, ya ni mencionamos lo demás. Pero además que la dirección sea constante. Por eso, la primera pregunta es entonces, ¿cuáles son las dos partes de un coche que opera o una conductora, un conductor, que modifican la rapidez? O sea, ¿con qué dos partes del coche modificamos la rapidez en particular? Es decir, que hagamos que el móvil se mueva más rápido
o que disminuya su rapidez. ¿Con cuáles? Bueno, con el acelerador y el freno, ¿sí? No nos estamos refiriendo a la caja de cambios o cosas por el estilo, ¿verdad? El acelerador aumenta la rapidez, el freno la disminuye. Pero nota esta pregunta, ¿cuáles son los tres dispositivos que cambian la velocidad? Fíjate, mientras que la rapidez se cambia con dos partes del coche, la velocidad se cambia con tres. ¿Cuáles son los tres? Bueno, los dos que ya habíamos mencionado, porque el acelerador aumenta la velocidad y el freno la disminuye, pero también el volante, ¿sí? Porque el volante modifica la dirección. Entonces, en una curva tú podrías decirle a una persona que te acompañara en un vehículo, ¿estás cambiando la velocidad? Seguramente va a decir, no, ¿cómo crees? Lo que estoy cambiando es la dirección, pero ahora ya lo sabes. Cuando cambia la dirección, automáticamente cambia la velocidad, ¿verdad? Ahora analizamos el siguiente concepto. Ahí al final de esta diapositiva, dice, en su forma más básica y simple, la rapidez se calcula como distancia entre tiempo. Esa fórmula no siempre es válida, yo ya mencioné. Para todos los casos puede funcionar, pero entonces ya no estaríamos calculando la rapidez, sino este otro concepto del que vamos a hablar, la rapidez media. ¿Sí? Entonces esa fórmula sí siempre es válida, pero siempre y cuando digamos que es rapidez media. Bueno, vamos a ver con más detalle a qué me refiero con toda esta palabrería. Dice la definición, la rapidez media es la distancia que en promedio recorre un móvil por unidad de tiempo. Recordando que la rapidez de la mayoría de los móviles cambia constantemente, ¿sí? Si nos fijamos en la aguja del mal llamado velocímetro, notamos que está cambiando lo que mide constantemente. Entonces, tomando en cuenta eso, la rapidez media es una rapidez hipotética, no existe. Y ahorita con un ejemplo lo voy a explicar. Es una rapidez hipotética con la que un móvil recorrería la misma distancia en el mismo tiempo que hace el móvil variando constantemente la rapidez. Numéricamente, la rapidez media corresponde a la distancia total recorrida entre el intervalo de tiempo. Es decir, la fórmula se parece mucho, también es distancia entre tiempo, lo que aquí le llamamos distancia total entre tiempo total. ¿Sí? Si yo sé al final del recorrido de un móvil, conozco tanto la distancia como el tiempo que recorrió, independientemente de cuál haya sido las características de ese movimiento, lo que puedo calcular es para todos los casos la rapidez media. Ilustrémoslo con el siguiente ejemplo. Imagínate que un vehículo se desplaza de la Ciudad de México a Acapulco recorriendo 400 kilómetros en un tiempo de 4 horas. Estamos redondeando un poco los valores porque no tienen por qué ser justamente 400 kilómetros ni 4 horas exactas, pero es para simplificar los cálculos. Digamos que al final el vehículo recorrió 400 kilómetros en 4 horas. Además estoy poniendo unos datos muy fáciles de manejar mentalmente. ¿Cuál es la rapidez media del recorrido? Según lo que dice esa fórmula, ateniéndonos a lo que dice esa fórmula, sería distancia total 400 kilómetros entre el tiempo total, entre 4 horas. ¿Cuánto sería? Mentalmente, ¿no? 100 kilómetros por hora. ¿Sí? 400 entre 4, 100 kilómetros por hora. Pero, ¿eso quiere decir que ese móvil recorrió 100 kilómetros cada hora? Es decir, que al, al fin de la primera hora el vehículo había recorrido 100 kilómetros y al fin de la segunda hora 200 en total y al de la tercera 300 y al de la cuarta 400 kilómetros. No necesariamente, ¿estás de acuerdo? Sería difícil, ¿no? Sería mucha coincidencia. Podría ser, pero sería mucha coincidencia que en cada hora hubiera recorrido exactamente el mismo número de kilómetros. Suponga que dicho vehículo recorrió estas distancias cada hora. Digamos que ahora sí, pues nos ponemos a medir cada hora cuántos kilómetros recorrió y encontramos estos valores. Que en la primera hora recorrió 110 kilómetros, en la segunda hora 80 kilómetros por hora, perdón, 80 kilómetros, en la tercera hora 120 kilómetros y en la cuarta hora 90 kilómetros. Es decir, en unas horas recorrió más kilómetros, en otras menos. Puede ser que en las que recorrió menos kilómetros, pues hicieron una parada, ¿verdad? A comprar algo de comer o alguna otra situación, ¿no? Mientras que en otro intervalo de tiempo no hicieron ninguna parada. En fin, por muchas razones, un móvil puede recorrer más kilómetros en una hora que en la otra. Al final, ¿cuánto recorrió? Si sumamos todas esas cantidades, ahí están los 400 kilómetros de los que habíamos hablado. ¿Y cuánto nos daría de rapidez media? 400 kilómetros por hora.
Entonces, perdón, 100 kilómetros por hora, 400 entre 4, 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa en realidad el valor de la rapidez media? Dice, es la distancia que en promedio recorrió. Lo que me indica es no cuánto recorrió exactamente, sino que en promedio cada hora recorrió 100 kilómetros. Sí, hubieron intervalos de tiempo que recorrió más de 100, intervalos de tiempo en los que recorrió menos de 100, pero en promedio, ¿y cómo se saca un promedio? Sumo todas las distancias y las divido entre 4. En promedio, cada, cada hora recorrió 100 kilómetros, ¿verdad? Entonces, por eso dice que es una velocidad hipotética. El coche sí, durante algún intervalo de tiempo pudo haberse movido a 100 kilómetros por hora, pero en otros intervalos más rápido y en otros más lento, ¿verdad? Así que no es hipotética. Y entonces siempre lo ilustro así. Imagínate que al mismo tiempo que sale ese vehículo, sale un segundo vehículo que este sí recorre 100 kilómetros cada hora. Sería prácticamente imposible, aunque todo el tiempo se hubiera movido a 100 kilómetros por hora, todo el tiempo, las 4 horas. La verdad es que esto ahí sí realmente sería imposible, porque por lo menos en las casetas se tendría que frenar, en las curvas, etcétera. Pero este vehículo, digamos, yo digo, es el vehículo fantasma. No importa si hay casetas, las atraviesa. Así que no tiene por qué detenerse. Si ese vehículo todo el tiempo se recorre a 100 kilómetros por hora, es decir, se mueve con la rapidez media, ¿verdad? Entonces, al final de tiempo, ¿cuál de los dos vehículos llegaría más rápido? ¿El que todo el tiempo se movía a 100 kilómetros por hora o este que a veces se movió más rápido, a veces recorrió más kilómetros y a veces menos kilómetros? Dice la definición, es una rapidez hipotética con la que un móvil recorría la misma distancia en el mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera hora, el coche real recorrería más distancia, llevaría ventaja, porque recorrió 110 kilómetros, mientras que el auto hipotético, el auto fantasma, solo recorrió 100 kilómetros, ¿verdad? Pero durante la segunda hora, al fin de la segunda hora, ahora resulta que el vehículo fantasma, el hipotético, ahora va más aventajado, porque lleva 200 kilómetros en 2 horas, mientras que este, tomando en cuenta que recorrió 110 en la primera hora y 80 en la segunda, llevaría 190 kilómetros, iría 10 kilómetros rezagado, pero después vuelve a aventajar o se emparejan. Entonces al final van a llegar al mismo punto en el mismo tiempo. Así como los autos fantasmas no existen, la rapidez media es una rapidez hipotética, ¿verdad? Pero es como si, podríamos decir que es como si durante todo ese tiempo ese vehículo se hubiera movido a 100 kilómetros por hora. Entonces, la pregunta sería, ¿y entonces qué velocidad tenía a la hora y media? Y a las 2 horas y cuarto? ¿Y a las 3 horas y 40 minutos? No, no lo sabemos, no tenemos la información para poder contestar. Tendríamos que haber estado en ese vehículo viendo en ese instante qué velocidad tenía. Y esto nos lleva a la siguiente definición, ¿verdad? Rapidez instantánea. ¿Qué es la rapidez instantánea? Bueno, eh, supongamos que tomo una fotografía del velocímetro de un vehículo y la configuro la cámara, ya sea del celular o del dispositivo que utilice, para que en la imagen aparezca tanto el día exacto como la hora exacta en la que tomé esa fotografía. ¿Qué me indicaría esa fotografía? Ah, pues según lo que estoy viendo ahí, esa fotografía me indica que aproximadamente el vehículo se estaba moviendo como a unos 108 kilómetros por hora el 12 de diciembre del 2019 a las 15:14 con 13 segundos y 2 décimas, hasta 2 décimas vamos a ponerle. Ah, pues a eso le llamamos rapidez instantánea. A pesar de que la velocidad está cambiando constantemente, en un instante debe tener una y solo una rapidez. Entonces, ¿cuál sería la definición de la rapidez instantánea? Una definición muy breve, rapidez en un momento específico. Y aunque tal vez es un concepto fácil de entender, vaya que esto dio complicaciones a la física. ¿Cómo calcular la rapidez instantánea? No es algo tan sencillo. Por observación sería fácil, tomar una fotografía, pero matemáticamente esto se pudo determinar gracias a los estudios de Newton y cuando Newton se planteó este problema, cómo calcular la rapidez instantánea, se encontró con que las matemáticas que habían disponibles hasta su tiempo no eran suficientes para contestar cuál es la rapidez instantánea. Y Newton, el genio de Newton, que no solo era hábil en la física, sino en las matemáticas, se dio la puntada de desarrollar una rama de las matemáticas que es fundamental
tanto en la física como en las matemáticas, el cálculo, ¿verdad? El cálculo diferencial en especial, ¿verdad? De que es un tema que si vas en primero de prepa escucharás dentro de 2 años y ya vas en tercero, estás a punto de hablar acerca del cálculo diferencial e integral, ¿no? Entonces, se tiene que resolver este problema a partir de derivadas. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, si tú eres de primer curso, para calcular la rapidez instantánea, tal vez no haya otra forma más que el profesor te ponga la fórmula directamente. ¿Cómo se calcula la rapidez instantánea? No tienes las herramientas tal vez todavía necesarias para poder determinar y por eso tenemos que presentar la fórmula. Y en un curso más avanzado se puede entender de dónde sale esa fórmula y eso es lo que vamos a hacer posteriormente en los cursos de física, especialmente en los de tercero de prepa. Finalmente hablemos de otro concepto que sin habernoslo propuesto, de alguna manera ya lo hemos abordado, el movimiento rectilíneo uniforme. Este tipo de movimiento es el más sencillo de todos los tipos de movimiento que existen. El mismo nombre nos indica una característica muy fácil de entender. Un movimiento rectilíneo, un movimiento en línea recta, en el que no hay cambio de dirección. Pero ¿a qué se refiere la expresión uniforme? Uniforme tiene en ocasiones el sentido de orden, algo ordenado, tiene que haber algo ordenado en ese movimiento. Bueno, pues, ¿cómo se define el movimiento rectilíneo uniforme? Dice la definición, es un movimiento, el movimiento de un móvil que sigue una trayectoria recta en el cual realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales. Desplazamientos iguales en tiempos iguales. ¿No le habíamos llamado ya a esa propiedad o a esa característica del movimiento de otra forma? Rapidez constante. En otras palabras, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento con rapidez constante y en línea recta. ¿No habíamos hablado de otro concepto que también cumple con estas dos características? Línea recta y rapidez constante. Velocidad constante. Así que movimiento rectilíneo uniforme es un sinónimo de velocidad constante, ¿verdad? Creo que dije rapidez constante, no. Es un movimiento con velocidad constante, que obviamente si hay velocidad constante tiene que haber rapidez constante. Y entonces la pregunta sería, ¿y por qué no nos habían dicho que es movimiento con velocidad constante? ¿Por qué ese terminajo tan largo? Esto se hace para los cursos básicos de física no entrar en la discusión de magnitudes escalares y vectoriales y rapidez y velocidad y distancia y desplazamiento, ¿no? Para que sea un poco más fácil de entender, así se define, ¿verdad? Y solo para este tipo de movimiento, la ecuación fundamental, una ecuación que sí es válida, es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Sí, porque la característica que tienes que, en realidad estamos hablando de rapidez, la rapidez no cambia. Entonces puedo tomar cualquier intervalo de tiempo, de distancia y cualquier intervalo de tiempo, ¿verdad? Y llegar y obtendríamos el mismo valor porque la rapidez es constante. Y de ahí, bueno, dependiendo de los problemas que vayamos a resolver, pues podemos despejar la distancia y el despeje es sencillo, el tiempo que está dividiendo pasa multiplicando o más propiamente dicho, multiplicando por t ambos miembros de la expresión, llegamos a la fórmula del lado derecho, aunque es la misma fórmula expresada de manera diferente, ¿verdad? Entonces, esta fórmula también se puede expresar en función de los cambios de desplazamiento con respecto al tiempo. Y esto sería especialmente útil si al principio cuando tomamos el tiempo inicial no eran 0 segundos, sino ya llevábamos un cierto tiempo. Entonces, en ese caso, una fórmula más práctica o más general sería la siguiente. Velocidad delta D no es un triangulito. Bueno, sí es un triángulo, pero también eso, así se representa una letra griega, la letra griega D mayúscula. Nada más que en el alfabeto griego no se llama D, se llama delta. Y si tú ves algún escrito que esté en griego, podrás encontrar esa letra y se llama delta y suena como nuestra D. Entonces, pero en matemáticas, esa letra griega se utiliza para representar cambios o variaciones. Entonces, se podría leer como que la velocidad más generalmente es el cambio de posición, realmente de posición, cambio de distancia entre el cambio de tiempo, ¿verdad? Los delta representa variación o cambio y no solo se utiliza en este tema,
Se utiliza en muchos temas de matemáticas y de física. Y no solo se utiliza para distancia y tiempo, se utiliza para cualquier magnitud física, ¿no? Y así podríamos, si T mayúscula representa temperatura, entonces si tenemos el símbolo delta T, eso representaría cambio o variación de temperatura. Y en términos generales siempre se calcula de la misma forma. Si lo tengo asociado con la velocidad, entonces delta es cambio, variación de velocidad. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, supongamos que tenemos una temperatura inicial, en la mañana la temperatura era de 15 grados Celsius y unas 2 horas más tarde la temperatura sube a 23 grados Celsius. ¿De cuánto fue el cambio de temperatura? No es nada difícil, ¿no? ¿Cuánto fue el cambio de temperatura en ese ejemplo? 8 grados, ¿no? ¿Cómo podríamos plantear eso como una fórmula? ¿Cómo podríamos sacar ese 8 a partir de esos dos datos? Como una resta, ¿no? O una diferencia. Entonces, el cambio de temperatura, bueno, pensemos en otro ejemplo antes de saber, de hablar de cómo se calcula. Si tenemos que un vehículo tenía una velocidad inicial de 60 kilómetros por hora y una velocidad final de 60, rapidez final de 95 kilómetros por hora, perdón, entonces el cambio de rapidez, ¿de cuánto fue? En ese caso, y eso ya podríamos utilizar esa fórmula en algún tema de cinemática. Serían 35, lo que hay de 60 a 95. Pero ¿cómo se saca con los datos iniciales ese 8 y ese 35? Como una resta, ¿no? O una diferencia. Entonces, el cambio de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, en este caso serían 23 menos 15. Siempre es la final menos la inicial. Y el cambio de velocidad, pues la velocidad final menos la velocidad inicial. 95 menos 60. Así que en términos generales, para cualquier magnitud vamos a llamarle m. El cambio o la variación de esa magnitud es magnitud final menos magnitud inicial. ¿Sí? Entonces, que a veces tú puedes encontrar que un profesor lo pone de manera diferente. Cuestión de estilos. Puede ser que a la magnitud inicial se le llame magnitud cero y a la magnitud final magnitud uno, o a la magnitud inicial magnitud uno y a la magnitud final magnitud 2. Pero son cuestiones de cómo vamos a llamarles a ambos datos, ¿no? El inicial y el final. Entonces, por eso algún profesor lo puede poner como, en lugar de velocidad final menos velocidad inicial, V2 menos V1. Y de una manera un poco más rara, algún otro profesor puede ponerlo como velocidad uno menos velocidad cero. Y las tres son válidas, ¿no? Ahora, por cierto, ¿y qué pasa si la temperatura hubiera disminuido? Que hubiera pasado pensemos en el primer ejemplo, en lugar de 15 a 23, que la temperatura hubiera disminuido de 23 a 15. ¿De cuánto hubiera sido el cambio de temperatura? Si seguimos utilizando esa fórmula, final menos inicial. No, la fórmula no es mayor menos menor, es final menos inicial. Entonces, si la final es 15 y la inicial es 23, entonces ahora sería un 23 menos 15. Y eso en lugar de dar como resultado 8, ahora daría menos 8. ¿Y cómo interpretamos ese menos 8? En lugar de hablar de un incremento, entonces hablaríamos de un decremento o una reducción, ¿verdad? Entonces, si disminuye algo, entonces su variación o su cambio es negativo, ¿verdad? Entonces utilizamos esa fórmula en la fórmula anterior, el cambio de distancia final menos distancia inicial, y el cambio de tiempo final menos tiempo inicial, llegaríamos a esa fórmula, ¿verdad? Esa fórmula es válida solo para el movimiento rectilíneo uniforme, como lo vamos a comprobar a continuación. Ya habíamos considerado esta situación, ¿no? Entonces, dijimos el primer móvil es, bueno, en los tres casos vamos a considerar que está cayendo una gotita de aceite. Ahora lo vamos a cambiar. Cada gotita de aceite cae cada 2 segundos, ¿sí? Entonces, ya se le está acabando el aceite, ahora ya cae cada 2 segundos, y no cada segundo como habíamos dicho al principio. Entonces, bueno, ya dijimos las marcas de aceite que va dejando el vehículo nos indican algo con respecto a su movimiento. En el primer caso, vamos a decir que, ahora vamos a mencionar que fueran diferentes móviles, aunque en realidad podríamos considerar que es el mismo móvil en diferentes intervalos de tiempo. O sea, el primer móvil, así quedaron sus manchas de aceite. En todos hay una fuga de aceite de tal manera que cae una gota cada 2 segundos, ¿no? Entonces luego aquí tenemos al móvil 2 y el móvil 3. ¿Qué dijimos con respecto del móvil 1? Que está recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Distancias iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, su rapidez es constante. Además, se mueve en línea recta. Entonces, además de que su rapidez es constante, su velocidad es constante, ¿verdad? Todo eso ya lo hemos mencionado. Añadamos otro móvil. Este móvil
eh, también tiene una fuga de aceite, cae una gota cada 2 segundos y sus marcas quedan así. Digamos que saco una regla y entre cada par de marcas consecutivas encuentro la misma distancia. Entonces también tendría una rapidez constante, está recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Pero el intervalo de tiempo para todos es el mismo, ¿no? Porque vamos a decir que en todos, cuando cae la primera gota de aceite, activamos el cronómetro, es al segundo cero. Y entonces para todos puse una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete gotas adicionales. Entonces en todos los casos el cronómetro lo detenemos a los 14 segundos, porque cada gotita cae cada 2 segundos, ¿verdad? Entonces, aunque este tiene una rapidez constante también, pero ¿qué diferencia tendría con el móvil uno? Este que ahora le vamos a llamar el móvil 4. ¿Qué diferencia tendría? Bueno, vamos a decir que yo mido la distancia en donde cayó la primera gotita, en donde pongo mi tiempo igual a cero, ahí va a ser como mi salida o mi punto inicial de análisis. Aunque los objetos ya se estaban moviendo, ya se venían moviendo tal vez desde antes, o algunos tal vez pudieran haber estado en reposo, pero bueno, ahí empiezo a medir la distancia o las posiciones. Y entonces ahí empiezo a tomar el tiempo. Bueno, en realidad, bueno, aquí los valores que voy a poner no corresponden a los valores de esa regla. De hecho, ahí están en centímetros los valores, pero no encontré una imagen de un flexómetro o mal llamado metro, ¿verdad? Pero digamos que mido las distancias, las posiciones a cada 2 segundos y esos valores los pongo en la siguiente tabla. ¿Sí? Entonces ahí tengo una tabla donde pongo los valores, ¿no? Entonces, bueno, entonces estamos poniendo a los 2 segundos, a los 4, a los 6, a los 8 y a las 10. Estoy analizando o estoy poniendo los valores, en este caso, en todos hasta la sexta mancha, porque la primera corresponde a los 0 segundos, ¿no? Entonces, de aquí a aquí mido la distancia y aquí hay 8 metros, por ejemplo, para el móvil uno, porque la primera fila es para el móvil uno. Todo lo estamos midiendo desde la posición inicial. Entonces, el flexómetro no se mueve. ¿Qué distancia marca el flexómetro? Uno puede marcar la misma para todo. Aunque entre una y otra marca hayan 8, pero aquí el flexómetro marcaría 16, y aquí marcaría 24, y aquí 32, y aquí 40, ¿no? Estamos analizando hasta la sexta marcha, hasta la sexta mancha, los 40 metros. Ahí pongo las marcas. Ahora en el segundo, pues entre estos dos hay menos distancia, entonces si aquí quedan 2 metros, no podría ser que aquí queden 4, ¿no? Entonces digamos que aquí el flexómetro marca la distancia de 8 y luego aquí todavía se va incrementando más 18, 32, 50, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí entre las dos primeras marcas hay mucha distancia, 26 metros, pero de aquí a acá digamos que ya nada más hay 12 metros, ¿no? Serían la diferencia 22 metros, ¿no? Entonces 26 más 22 serían 48 y es lo que voy poniendo en esta tabla. ¿Verdad? Entonces aquí como que las distancias, la separación entre marcas se va reduciendo, pero todo está medido desde cero. Los flexómetros tienen el cero en esta primera marca. Y en el último, bueno, pues vamos viendo cómo van los valores, lo que mide el flexómetro. Y digamos que tengo por ahí un último móvil que después vamos a hablar de él, en el que en todos los tiempos en el flexómetro marca 9. ¿Qué diríamos al respecto de ese último móvil? Bueno, entonces ahí la presentación pregunta cuál o cuáles móviles se mueven con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, aquellos en los que se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Bueno, ya quedamos que el móvil uno y el móvil 4 se ve que recorren distancias iguales en tiempos iguales, ¿verdad? Entonces, no cabe duda entonces que de estos valores en la columna, los que corresponden al móvil uno y la columna que dice 4 del móvil 4, en ambos casos tienen rapidez constante. Ya los ubicamos, el uno y el 4. Bueno, entonces ahora supongamos que les quiero aplicar a todos los móviles la expresión de distancia, perdón, rapidez igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué encontraría? Vamos a demostrar por qué no es válida esa fórmula. No es válida esa fórmula para todos los tipos de movimientos, sino solo para el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento con velocidad constante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hablar de en qué intervalo de tiempo. Pensemos que para el móvil uno analizamos hasta los 2 segundos. En 2 segundos, ¿qué distancia recorrió? 8 metros. ¿Cuál sería la rapidez? Distancia sobre tiempo. 8 metros sobre 2 segundos. Está fácil la operación, ¿no? 8 entre 2, 4 metros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, digamos que ahora utilizo un intervalo de tiempo distinto. A los 4 segundos. En 4 segundos, ¿qué distancia total recorrió?
ahora recorrió 16 metros. Sí, en el segundo intervalo de tiempo recorrió 8, estuvo recorriendo 8 metros cada 2 segundos, sí, pero en total, desde el principio, ¿cuántos metros recorrió? 16. Entonces, si calculo ahora la velocidad en ese intervalo de tiempo, sería 16 entre 4. Si así sigo ahora a los 6 segundos, la rapidez sería 24 metros que recorrió en 6 segundos. Nuevamente me vuelve a dar 4. Y finalmente de los 32 a los 8, ¿verdad? Bueno, perdón, a los 8 segundos recorre 32 metros, entonces serían 32 entre 8, 4 metros sobre segundo. Y finalmente, a los 10 segundos recorre 40 metros. En todos los casos me da 4 metros sobre segundo. Por eso el movimiento rectilíneo uniforme también es un movimiento con rapidez constante. Ahora lo estamos viendo en el sentido contrario. Dijimos rapidez constante, aquella en la que se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Aquí estamos comprobando lo contrario. ¿Por qué cuando se recorren distancias iguales en tiempos iguales decimos que la rapidez es constante? Pues ahí estamos viendo. En todos los casos me da el mismo valor de rapidez. Entonces es lo mismo decir movimiento en el que se recorren distancias iguales en tiempos iguales, es lo mismo a decir movimiento con rapidez constante. ¿Sí? Y aparte, si es en línea recta, bueno, sería aparte con velocidad constante. E incluso, bueno, ¿y qué pasaría si yo cuando vi el cronómetro la primera vez ya no marcaba 0 segundos, ¿no? Y tampoco el coche no estaba en la marca de 0. Entonces, si en el primer tiempo era 2 segundos y la primera posición eran 8, ahí tendría que utilizar la otra expresión, ¿te acuerdas? Ya no sería velocidad igual a distancia sobre tiempo, sino cambio de posición entre la variación de tiempo. Entonces, si en este intervalo de tiempo de los 2 a los 8 segundos, tu posición pasó de 8 a 32, ¿de cuánto fue el cambio de posición? Estaba en la marca de 8 y luego al final a las 32, sería la diferencia, ¿no? ¿Y cuál fue el intervalo de tiempo? No son 8 segundos, fue de 2 a 8 segundos. También la diferencia. Entonces sería cambio de posición entre cambio de tiempo. 32 menos 8 entre 8 menos 2. En realidad en ese intervalo de tiempo transcurrieron 6 segundos en los que recorrió 24 metros. ¿Y qué encontramos? Que me vuelve a dar el mismo resultado, 4 metros sobre segundo. Entonces la fórmula es válida para este movimiento porque tenemos una rapidez, no tenemos muchas. Y es que aunque la podemos utilizar para otros tipos de movimiento, en realidad tal vez nos dé una rapidez que pensamos que es la instantánea y no. Ahorita lo explico con más detalle. Veamos cómo en el móvil 4 se cumple la misma situación, ¿verdad? Entonces en el móvil 4 vamos a calcular también la rapidez para diferentes intervalos de tiempo. Entonces, digamos a los 2 segundos, ahora nos olvidamos de todas las columnas excepto la primera y esta columna, la quinta columna, que aunque dice aquí arriba 4, ¿no? Entonces, a los 2 segundos recorrió 11 metros. Entonces, si hacemos la operación 11 entre 2, bueno, y luego tomamos otro intervalo, a los 4 segundos recorrió 22 metros. Entonces, si uso la fórmula en ese intervalo de tiempo, sería 22 entre 4, más rápido, ¿no? Que hace ratito. Y a los 6 segundos recorrió 33 metros. Con ese intervalo de tiempo, 33 entre 6. A los 8 segundos, 44 entre 8. ¿Sí? Estamos aquí en este valor. Y a los 10 segundos, 55 entre 10. Y tú puedes comprobar que en todos los casos, todas esas divisiones te dan el mismo valor, 5.5 metros sobre segundo. Entonces, preguntábamos hace ratito, el móvil 1 y el móvil 4 ambos tienen rapidez constante, pero ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Que uno se mueve más a prisa que el otro, aunque se mueven con rapidez constante. Y podría tomar un intervalo intermedio, también como lo hizo en el caso anterior, y va a dar el mismo resultado, 5.5. Pero ¿qué pasa ahora si le aplico esa misma fórmula a los otros móviles que no tienen rapidez constante? Bueno, veamos con el móvil 2, vamos a utilizar estos valores con relación a esto. O sea, los 2 segundos sería 2 entre 2, 2 metros de distancia, 2 segundos. ¿Cuál sería la rapidez? A los 2 segundos, 2 entre 2, 1. ¿Y da el mismo resultado a los 4 segundos? Estamos analizando este móvil, ¿eh? A los 4 segundos recorrió 16 metros. Entonces, perdón, 8 metros. Estamos en este valor. 8 entre 4 serían 2 metros sobre segundo. Ya no da el mismo valor. Y en el siguiente intervalo, 18 entre 6. 18 entre 6 serían ahora 3 metros sobre segundo. Y en el siguiente intervalo, 32 entre 8. Va aumentando, ¿verdad? Pero, ¿y esos resultados que estamos obteniendo? ¿Cuál velocidad es? ¿Será la velocidad que tenía los 2, 4,
6, 8 y 10 segundos exactamente, es decir, ¿sería la rapidez instantánea en esos tiempos? Ni siquiera. Entonces ya no es válida la fórmula. Lo que me permitiría calcular sería la rapidez media. ¿Cómo interpretaríamos eso? Que en el primer intervalo de tiempo, que nos regresamos ahora, en ese intervalo de tiempo, un vehículo que se moviera a 1 metro sobre segundo todo el tiempo recorrería la misma distancia en el mismo tiempo que este, ¿verdad? Entonces corresponde a la rapidez media, que es como si se hubiera movido a 2 metros sobre segundo en todo ese intervalo de tiempo, a los 4 segundos, aunque en realidad, perdón, a los 2 segundos. Perdón, sí, a los 4 segundos, aunque la rapidez fue aumentando gradualmente, en promedio es como si se hubiera movido a 2 metros sobre segundo. Solo estamos calculando la rapidez media. Y es que podemos ver que no es la instantánea de la siguiente forma. ¿Y qué pasa si tomamos un intervalo intermedio de los 6 a los 10 segundos? De los 6 a los 10 segundos, pues transcurrieron 4 segundos. ¿Y qué distancia? Pues de los 18 a los 50 metros, pues hubo una distancia de 32, ¿no? Son en 32 metros en 4 segundos y ahora me da 8. Ya habíamos calculado a los 6, a los 8 y a los 10 con esa fórmula y nos habían dado valores menores. Entonces es rapidez media. Entonces en ese intervalo de tiempo, en promedio es como si se hubiera movido a 8 metros sobre segundo. En conclusión, que ya tal vez eso ya empieza a confundir. Esa fórmula solo es válida para el movimiento rectilíneo uniforme. En otros casos, solo servirá para calcular la rapidez media. Ahora, ¿cómo calculamos la rapidez instantánea? Bueno, pues como dije hace ratito, tendremos en el caso de los alumnos de cuarto que ponerles la fórmula, porque faltan herramientas para calcularla. El cálculo en sexto ya podremos explicar un poquito más y tendremos que utilizar otras herramientas, ¿no? ¿Y qué pasa con el móvil 3? Bueno, pues de alguna manera tal vez te puedes ir imaginando, ¿no? Aquí en este móvil fue aumentando la rapidez media, en este caso iría disminuyendo, ¿no? En el primero serían 26 entre 2, 13, 48 entre 4, 12, 66 entre 6, 11, 80 entre 8, 10, 90 entre 10, 9, va disminuyendo. ¿Y el móvil 5? ¿Qué pasa con este móvil? Bueno, es más, aquí la fórmula puede mentir, 9 entre 2, aquí da diferentes valores, pero más bien es un móvil, fíjate, que en todos los segundos estaba en la misma posición. Tal vez ya lo habías pensado. La pregunta la planteé desde hace rato, es un móvil que está en reposo. Alguien podría argumentar, también tiene rapidez constante y generar la polémica. No, no, es que cuál rapidez está en reposo. Sí, pero su rapidez es cero, ¿no? Bueno, en fin. A fin de cuentas entendemos lo que es que un móvil esté en reposo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el concepto. A partir de esas fórmulas vamos a empezar los primeros ejercicios y después iremos viendo los diferentes tipos de movimientos y también utilizando todos los conceptos que hemos visto a lo largo de todos estos videos.